Aló, buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. Hola, señorita. ¿Con quién hablo? Con María Paz. Hola, María Paz, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Bien, Qué bueno. bien. ¿Cómo te ha ido en el colegio? No, yo no estoy en el colegio. ¿Fuera? ¿Pero estás estudiando? Sí. ¿Te estás preparando? Sí, Sí. sí. Muy bien. La María Paz. ¿Quién más está? Jazmín, Aldo. Parece que no. Ujú. Eh, a ver, partamos entonces con María Paz. ¿Mm? ¿Te acuerdas la semana pasada que estuvimos viendo los, los, eh, los electrones, cómo mirábamos la carga? Sí, ¿Escuchas? sí me Sí, acuerdo. ya. Entonces dijimos que íbamos a... ¿por qué les pasé eso? Para que podamos entender de dónde vienen esos numeritos. ¿Mm? Entonces tenemos que volver a la primera clase y aquí nos vamos a enfocar en la parte de la estructura atómica. ¿Mm? No sé si usted ha escuchado hablar del diagrama de Meller. ¿Mm? ¿Estás viendo se ve la pantalla, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, en la tabla periódica, ¿cierto? Los, los elementos están ordenados en orden creciente de su número atómico, ya sea en los periodos, o sea, la línea horizontal, o bien en los grupos, en la línea vertical. ¿Mm? Entonces, se descubrió que los átomos, ¿cierto?, tienen orbitales. ¿Ah? Tienen orbitales y que los denominaron con unas letras. ¿Mm? Los denominaron con letras. Entonces dijeron, oye, para el primer... ahí le da brillo ¿Te fijas que hay... a ver si le puedo sacar un poquito de brillo. Por abajo. Ahí. A ver si... La segunda. Esa. Espera un poquito. Ahí. Ahí no, directo. Que me interesa que vean la última letra. La última letra. ¿Cuál es el foco que está molestando? Pongámoslo para arriba. Para arriba. Ahí sí, ahí sí. Mira, ahora se me enfoca acá. Apuntémoslo para allá. Ahí. Ahí se ve. Ya. Que esos brillos son los focos que tengo. Ya, entonces. Ahí. El brillo que tiene, porque si no, no lo van a ver. Más de ladito. Ahí. Ahí sí, ahí se ve. Ya. Entonces, decíamos que la estructura de los átomos está definida por 4 números cuánticos, que son el número cuántico principal, el n, ¿cierto? Que tiene un número, 1, 2, ¿ah? 1, 2, que serían estos que están acá. Eso, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son el número cuántico, los números. Ahora está el número, el L, el número cuántico secundario, ¿sí? Que toma los valores para S, toma el valor
0. ¿Mm? ¿Ya? Para P toma el valor 1, para el D el valor 3 y para F el valor 3. ¿Ah? Entonces ahí nosotros, mediante esta formulita, podemos calcular el número de electrones que tiene cada orbital. ¿Mm? Esto indica los orbitales, 2 por L. 2 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 1, 2. O sea que en el orbital S puede alojar máximo 2 electrones. Eso significa. ¿Ah? El orbital P, que es el orbital L, entre paréntesis, el L está referido también a la forma que tiene el orbital, ¿cierto? Lo hicieron en unos diagramas, sí, pero son estructuras teóricas, ¿ah? Con funciones trigonométricas, sí, ¿no? Que tienen una forma de lóbulo. Pero quedémonos con esto, que L es la forma del orbital, ¿cierto? Y toma estos valores. Para el orbital D lo mismo, 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, 5 por 2, 10. O sea, tiene 10, puede alojar, este orbital puede alojar 10 electrones. Y el orbital F, ¿cierto? Que corresponde a un L igual 3, puede alojar 14 electrones. ¿Por qué? Porque 2 por 3 son 6, más 1, 7, y 7 por 2, 14. ¿Ah? Y este numerito solo, el que está adentro, nos indica el número de orbitales. ¿Ya? 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea, supongamos que L vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea, tiene 3 orbitales. Y eso puede alojar, suponte, 14 electrones. ¿Ya? Entonces, el otro el número magnético, ¿cierto? Que toma los valores menos 1, 0 y 1. Esos 3 valores. Y el otro el spin, que el electrón se supone que gira, cuando está solito, gira en un sentido el electrón, pero también toma el otro giro, a los dos lados. Entonces, tiene dos valores, positivo y negativo, más menos. Este es un más menos. Toma el valor más un medio y menos un medio. Ya. Entonces, ¿a qué vamos? Que mediante este diagrama, que es el único, digamos, uno no tiene por qué sabérselo de memoria, pero si ustedes tienen acceso, sería bueno que tengan acceso a una tabla periódica, o lo buscan en el celular, que si le sacan una fotito ahí, y lo tienen. Hay, ¿cómo se llama? Tablas periódicas, ¿cierto? Que también vienen en las librerías, sí, por ahora en el celular o el computador se puede dar cualquier cosa. Entonces, cuando yo quiero escribir la estructura atómica de un átomo, ¿cierto? Yo me tengo que basar en este diagrama. Empiezo con el 1s, después el 2s, después el 2p, el 3s y así. 3p, 4s, después me voy al 3d, al 4p, al 5s, y así 4d, 5p, 6s, después salta al 4f, al 5d, al 6p, y así hasta llegar al 7p. Esa es la forma. Uno lo puede aprender aquí numerando del 1 al 7 para los S, después partiendo del 2, porque no hay el 1P, no existe el 1P, partimos del 2P hasta el 7P, y lo ponemos al lado. Sí. Ahí está. Después, como los orbitales son S, P, D, F, después vendría el P. No existe el 3, ¿cómo se llama? Sigue acá el 3S, 3P, 3D. Después viene el 4D, 5D, 6. 7D no existe.
Después al ladito del 4, colocan ustedes el 4F y el 5D. Lo pueden hacer en un cuaderno cuadriculado, ¿sí? ¿Ah? Y siguen, y se sigue este orden. ¿Eh? Sí. Como van entrando los electrones en las distintas capas. ¿Ya? ¿Entiende la idea, María Paz? Sí, profe. Lo Ya. que sí, ¿con cuál se representa el número cuántico principal? ¿Con Con el n? número n, que el n viene siendo ese número. El Ya, 1, gracias. 2, 3, claro. ¿Ah? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer un ejercicio. A ver, lo vamos a hacer ahí, lo podemos hacer aquí abajito. Aquí abajito les voy a escribir. ¿Ah? Supongamos del del calcio. Calcio, vamos a hacer del calcio. El calcio dice que tiene un número atómico Z igual a 20. ¿Ya? Significa que tiene 20 protones, que son equivalentes y los protones son igual a los electrones. ¿Ya? Entonces vamos a escribir. El calcio tiene 20, entonces va a ser. Primero, 1. ¿Cuántos electrones puede alojar en la capa en S? 2, ¿cierto? 1s2. Después, ¿cuál viene? El 2s2. 2s2. ¿Fija? Después viene el 2p. ¿Cuánto puede alojar máximo? 6. 2p6. Después del 2p6 viene el 3s. 3s, ¿cuánto? 2 electrones. Aquí tenemos que ir contando, porque el 7 es 20, tienen que haber 20 electrones. Tenemos 2, 4, son 10, 12, nos falta todavía, ¿cierto? Después del 3s2, ¿cuál viene? El 3d, no, perdón. 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, ¿cierto? 3p6, y finalmente el 3p6 pasamos al 4s. ¿Y cuánto tiene 4s2? Contemos. Tenemos 2, 4, 6 son 10, 12, y 6 son 18, y 2, 20. Ahí lo tenemos. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Se me corrió un poquitito ahí, ya. ¿Se fijan? Ahí. ¿Ya? ¿Ven, María Paz? Partimos de ahí arriba. En la capa E, en el número cuántico principal, el 1, podemos alojar, ¿cierto? ¿Cuántos electrones? Máximo 2. ¿Ve? Aquí dice que el número de electrones máximo en la capa S son 2. 2. Después, para completar, pasamos al número cuántico principal 2, ¿cierto? Que también es S, y S aloja máximo 2 electrones. Ahí lo tenemos. Después pasa al nivel P. ¿Y el P cuánto puede aceptar máximo? Máximo
6 electrones. Después venimos al 3s, máximo 2 electrones. Después pasa al 3p, el p puede aceptar máximo 6 electrones, ¿cierto? Y el s, para completar, el 4, significa que puede aceptar 2 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿te acuerdas que la clase anterior, por ahí le hice yo que el calcio tenía una valencia de 2? ¿Sí? Y que la capa, eso significa que la capa externa, la última capita que tiene aquí, estos 2 electrones son los que son capaces de combinarse. Entonces, por eso se considera que el estado oxidativo, la valencia, coincide con el número de electrones, que es 2. Estos son los electrones que participan. La última capita es el que puede interactuar con otros átomos. ¿Se entiende? Sí, porque al final se va sumando lo de arriba y lo de arriba es lo que tiene que dar 20, ¿verdad? Claro, claro. Estos son los números en los orbitales respectivos. ¿Ah? Recuerde que el electrón, el átomo está aquí y alrededor está la capa S, después la capa P, perdón, está la capa S, la capa P, la capa D, la capa F. Pero este átomo, ¿cierto? En particular, llena sus electrones en los orbitales S y P. ¿Sí? Entonces, tú tomas cualquier elemento de la tabla periódica y puedes construir la tabla, digamos, ¿cómo se llama? La estructura electrónica. Y puedes deducir, este está actuando con valencia 2 o con valencia, perdón, con 2 ahí actúa con 2. Entonces, hay elementos que yo les decía que tenían 2 números de, ¿cómo se llama? Tienen 2 números de, pueden tener 1 o más estados de oxidación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso hagamos el níquel. El níquel es 28. ¿Ah? El níquel. ¿Dónde escribimos el níquel? Escribimoslo aquí abajo. El níquel es 28. ¿Cierto? ¿Te fijas? Se escribe lo mismo que esto. Seguimos la misma secuencia. 1, S2, 2, S2, 2, 6, 3, S2, 3, B6, 4, S2, ¿viste? Vamos aquí. Iríamos aquí. Y después pasa al 3D. ¿Cuánto aloja el D? 3D máximo 10. Entonces ponemos, pero queremos que ¿cuánto nos falta? Hasta aquí teníamos 20, ¿cierto? Hasta aquí tenemos 20. Entonces el máximo 20, como son 28, este sería 8. ¿Ya? El níquel sería 8. Esa sería la estructura 3 de 8, nos falta, ¿o no? Porque son, ¿cuántos son? El níquel son 28. ¿Estamos bien ahí o no? Tenemos 10, tenemos 12, 18, 19, 20, tendríamos 28. ¿Te fijas? Tiene un 8 al final. 3 de 8. ¿Ya? ¿Te fijas?
Entonces, aquí ocurre el máximo de electrones que pueden participar aquí son 10, ¿cierto? Y por alguna razón ocurre que en este elemento, de este está más cerca del núcleo, porque los orbitales van así, ¿cierto? Van así, así, así. Entonces, este orbital, el D está más lejos de la órbita. Entonces puede ocurrir que de aquí salte un electrón para acá. Y este queda 4s1. ¿Cierto? Y como queda con un electrón menos, salta queda este 3 de 9. Pero este es el que puede interactuar. Entonces puede interactuar. Puede tener valencias 1 como 2. ¿Mm? Eso ocurre por los saltos electrónicos que tiene un elemento. Entonces, ahí se explica el por qué algunos átomos, perdón, elementos, tienen más de un estado de oxidación. Ahí. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aceptar. Ahí. ¿Ya? María Paz. ¿Aló? Sí, profe, lo que sí, pero a al del níquel no se le agrega el 4s1, ¿verdad? Porque ahí serían 29. ¿Cuánto tenemos ahí? Tenemos 6, 7, 8, 9, 10. 10, 18, 20, 28. Ahí cumplimos con la estructura atómica. Esa estructura la tiene 28. Pero ese electrón, este que está aquí, pasa para acá. Queda como 3 de 9 y este queda como 4s1. ¿Ya? Por eso este elemento tiene dos estados de oxidación. Tiene 2 y 1. Claro, tú me podrías decir, es que tendría que tener 8. 8 sería esta oxidación. Pero siempre los electrones más, digamos, tiende a la estabilidad. Y aquellas, las que están más cerca del núcleo, ¿cierto? Son los que establecen perdón, estoy mal. Los que están aquí más afuera, ¿cierto? Son los que establecen el estado de oxidación. Pero, en este caso, este electrón salta para allá, pega un salto. Y ese salto permite que el electrón que está por aquí, que queda desapareado, porque acuérdate que siempre tienden al dueto, son de pares, por eso hay elementos que aparecen con un estado de oxidación y otro con 2, con 3, con 4. Siempre el nivel S es más energético que este. ¿Ah? ¿Por qué es más energético? Porque está más cerca del núcleo. Está más atraído. Entonces, como se tiende a completar la capa S, queda con un electrón desapareado, ahí se mete el otro para compartir. ¿Profe? No sé si me explico. ¿Profe? Tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, para sacar la configuración electrónica magnética, o sea, del M, en ¿Sí? un
en cualquiera, así como en un 4S2, ¿Ya? ¿cómo sería eso del -2, -1, 0, 1, 2? Ah, te explico. Te explico. A ver. Te explico. Eso está referido te explico al tiro. Ya, lo que pasa es que el M, el M, el M, el M. El M yo te decía que toma valores de, ¿cierto? Menos L, pasando por el 0 y más L. ¿Ya? Por ejemplo, si L igual 1, M toma los valores menos 1, toma el valor 0 y toma el valor más 1. ¿Sí? Eso. Cuando L igual 3, ¿cierto? Significa que M toma los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Tomar Lo he esos entendido. valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? O ¿Y sea, eso L va a toma depender valores siempre entre de L? 0 hasta N menos 1. ¿Mm? Ah, pero tú me estás preguntando por el N. Por el N. Espérate un poquito. Profe, ¿podría correr la cámara un poco más a la izquierda, por favor? Espera, para no carrilearme, vamos a acudir a un... Te lo explico al tiro. Te lo explico al tiro. Profe, Aquí lo tengo. Acudimos el profe, librito para que quede más. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a borrar. Tú me decías cómo saco el M, que es el magnético. ¿Cierto? Cuando yo tengo el número cuántico principal y tengo el número cuántico principal, aquí tengo el orbital. El orbital
aquí tengo el número cuántico, el magnético, Profe, o el spin. ¿Ya? profe, no se ve arriba. Entonces, cuando tengo un número cuántico principal, por ejemplo, 1, el orbital es S, ¿cierto? Es 0, puede ser S. Entonces, el magnético toma el valor 0. Y el spin toma el valor más o menos un medio. ¿Sí? Entonces aquí el total que tú tienes de electrones van a ser 2. Por eso. Entra 1 y así, 1 y 2. No, orbital N, número cuántico principal. El orbital es S. Como L toma los valores 0, 1, 2, ¿cierto? El M vale 0, es magnético. Cuando vale 2, tenemos el orbital 0, que es S, y el 1P, o P nomás. ¿Cierto? El 0 toma el valor, el M toma el valor 0. Y el P toma el valor más 1, toma el valor 0 y toma el menos 1. ¿Te acuerdas? Porque el L, este está relacionado con el L. Entonces aquí el spin sería más menos un medio. Este otro tendría más menos un medio. Más menos un medio. Y más menos un medio. ¿Cierto? Para cada valor de m le corresponde un spin. Tiene uno positivo y un negativo. Ahí. ¿Ya? Y aquí el total de electrones serían 8. Y así sucesivamente. ¿Mm? Así sucesivamente podemos seguir Profe, hasta completar todas las capas. profe, profe. Ay, no sé, muy bien. Chuta. Ahí. Ya. ¿Te fijas? Tenemos el número cuántico principal, n, que es 1. ¿Cierto? Después tenemos el orbital, el L. ¿Cierto? Y que toma el valor 0, puede ser 0, puede ser 1 y menos 1. ¿Mm? ¿Ve? Aquí vale 0. Y el número de electrones que vamos a tener van a ser 2. Porque vamos a tener el spin más menos total número de electrones 2. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muchas ¿Viste? Aquí gracias. está el número de orbitales. Porque si L vale 0, 2 por 0, 0. Entonces tiene un orbital. Y este toma el spin más menos. Después viene el 2. El orbital S, ¿cierto? Vamos a tener el 0, el spin toma el valor, perdón, el magnético toma el valor 0, 1, perdón, aquí toma el valor 0, y que corresponde a un spin más o menos un medio. Después el P, ¿cierto? Toma más 1, 0 y menos 1. Y aquí sería para cada nivel de M tenemos 2 electrones, 2, 4, 6, total 8. Y así sucesivamente pueden hacer el 3, el 4, ¿sí? ¿Mm?
Entonces, esa es la distribución de los electrones en los niveles cuánticos. Por eso, después nosotros tenemos que en la capa, por ejemplo, en el nivel principal 3, tenemos un total de 18 electrones. En la capa 4 tenemos un total de 32. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Esto es importante que esto es lo, digamos, esto es lo medular, que lo aprendan a manejar. ¿Ah? Porque con esto ustedes pueden construir cualquier estructura atómica, que puede ser teórica, que está bien, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí abajo hicimos el ejemplo del níquel. Si yo llego hasta aquí, yo pido la estructura aquí, eso está bien, está correcto. Pero en la práctica ocurre que el níquel actúa con valencias 2, ¿cierto? Porque se pegan unos saltos electrónicos y este queda con 1. Entonces queda con valencia, puede actuar con valencias 2 y puede actuar con valencia 3. Pero eso es debido a los saltos electrónicos que ocurren aquí en los niveles energéticos. ¿Qué otra cosa? Esto les indica, esta parte importante. Cuando le escriban esto, sí, ustedes pueden deducir en qué nivel están. En qué nivel, en la prueba nos pueden preguntar en qué periodo, ¿cierto? Estoy, ¿cierto? El calcio está en el grupo 2A, ¿cierto? En el grupo 2A. Significa que en su capa externa aloja 2 electrones. ¿Ya? Y que está en el periodo 4. Esto les indica el periodo, está en el periodo 4, ¿cierto? Y este les indica que está en el grupo 2. ¿Por qué? Porque aloja 2 electrones en su última capa. Y así hasta llegar a los gases nobles. Los gases nobles son aquellos que alojan 8 electrones en su última capa. Ve aquí. Aquí significa que el níquel está en el grupo 8, 9, 10. En el grupo 10. ¿Sí? Por esto, porque tiene 8, 10 electrones en su última capa. ¿Ya? Y está en el grupo, y está en el periodo, 4. Por esto. En este caso, este que manda aquí, ¿no? El más estable. Pero como les digo, estudien, apréndanse esto. Con un lápiz pueden hacer la tablita. ¿Ah? Pero entonces, ¿el penúltimo siempre va a indicar el periodo o es relativo? Es relativo. A veces te lo indica el último, pero te lo indica el más estable. ¿Por qué? Porque este está incompleto. ¿Te fijas que el D aloja máximo 10 electrones? Pero este está completo. Entonces, sí, dime nomás. O sea que si en este caso fuese el otro número, ¿verdad? Como 29, entonces el último sería el más estable porque es el que está completo. Siempre que cumpla esto.
¿Ya? Te fijas que acá el P tiene 6, está completo. Y el S también está completo. Entonces, este manda. Entonces, pertenece al grupo al grupo 2, ¿cierto? Y al periodo 4. Ahí está ubicado. Periodo 4, grupo 2. ¿Por qué? Porque aloja 2 electrones en su última capa. En cambio, en este caso, aquí está incompleto, porque le faltan 2. Pero el más estable es el nivel S, porque el S está completito. Tiene máximo, tiene 2 electrones completos. Por eso se dice que este elemento se ubica en el grupo 2, perdón, en el grupo 4 y en el periodo perdón, en el periodo 4, este es el periodo, y en el grupo 8. En este caso, este estaría indicando el grupo, pero este estaría indicando ¿cómo se llama? El periodo. ¿Ya? ¿Entienden eso del grupo y el periodo? Yo sí. ¿Sí? Porque el grupo es el vertical, ¿cierto? Y el periodo es el horizontal. ¿Sí? ¿Ve? Por ejemplo, el níquel está en el grupo, en el periodo 4 y corresponde en este caso correspondería al periodo 10, si contamos los electrones externos, o sea, 8, 9, 10. Periodo 10, grupo 4, al grupo 4, claro. ¿Mm? Entonces, en eso hay que fijarse en esto. ¿Mm? Porque en la prueba les pueden poner, no les van a poner esto, les pueden poner algo hipotético. Le inventan un elemento X y le colocan numeritos de arriba y números de abajo. Entonces le dice, de acuerdo a esta estructura, el elemento X corresponde a, en una tabla periódica hipotética, corresponde al grupo periodo tanto, periodo 4 y grupo tanto. ¿Mm? Entonces ustedes con esto van a saber. Con estos numeritos ustedes saben dónde está ubicado. ¿Mm? ¿Saben cómo se hace la estructura atómica de un ion? Cuando nos ponen un ion, ¿qué hacemos? Por ejemplo, fierro 3, níquel más 2. ¿Qué es lo que hago? ¿Saben eso, no? ¿Podría Dígame, ser sí. un ejemplo, profe? Sí, pues lo hacemos. Sí, sí, la idea es que si no sabemos, aprendemos. A ver. Tengo mi torpedo. Por ejemplo, a ver. Vamos a borrar aquí abajito. Ya. Por ejemplo, si nos ponen a ver el elemento, el sodio, así, y nos dicen que es más 1. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que el Z del sodio es 11. ¿Cierto? Cuando está completo, cuando es neutro,
El número atómico es 11. Pero aquí como está cargado, le faltan electrones. Entonces nosotros decimos que el número de electrones es 11 y le restamos este 1, menos 1. Entonces nos queda 10. ¿Ya? Y hacemos la configuración. 1s2. ¿Se ve, chiquillo? Sí. 1s2. Después viene el 2s2. 2s2. ¿Cierto? Y 2p, ¿cuánto sería? 2p6. Porque tenemos 10. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Mm? ¿Ya? 2p. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Profe, Entonces lo que tengo que hacer, profe, disculpe, en este caso el estable sería el 2p6, ¿verdad? claro, claro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te aloja el máximo? Son 6. ¿Mm? Entonces nos puede aparecer, en la prueba nos pueden poner esta estructura, o sea, esta configuración electrónica, y las alternativas pueden decir, corresponde al número, al Z, o al número atómico del sodio. Entonces, usted notó el número atómico, sí. La pregunta diría, si el número atómico del sodio es 11, esta estructura corresponde al número atómico del sodio, corresponde a la estructura completa del sodio, corresponde a un gas noble. Claro, tú dirías, no, 6, 7, 8, está completo. Pero es sodio. Los únicos que tienen la estructura completa son los gases nobles, que están en la última capa. ¿Cierto? Y en este caso, ahí usted tiene que deducir. Se ve que le falta uno, porque el número atómico del sodio es 11. Pero como está cargado, tiene menos electrones, tiene 10. Sería una pregunta así media con pillería, entre comillas. ¿Mm? ¿Ya? Y aquí tenemos una tablita periódica. Aquí les voy a enseñar otra cosita que les puede servir para hacer la estructura, porque se hace la estructura abreviada. ¿Mm? Ya, voy a borrar la pizarra. ¿Alguna pregunta, consulta? Ya, vamos a escribir la estructura atómica de los gases nobles. ¿Cómo se llega, cómo llegan ahí? Esto no tiene por qué saberlo de memoria, sino que todas estas son opciones. Ya. ¿Dónde borro? ¿Dónde borro?
¿Dónde borro para que no se dañe? Lo doy ahora. Borremos. Ya chiquillos, aquí vamos a hacer una cosa. Los gases nobles, los que completan la última capa, gases nobles. Que son el helio, con el neón, el argón, el kriptón, el xenón y el radón. ¿Sí? El radón. El radón. ¿Ya? Y la estructura atómica aquí es 1s2. Esto, siguiendo al segundo periodo, es 2s2, 2p6. ¿Ya? Aquí me falta una parte, porque se va tomando el elemento que está aquí arriba. Helio es 1s2, entonces se nota así. El helio, después sigue 2s2, 2p6. ¿Se fijan? Después el argón. Porque esto tiene el número atómico 2. Este tiene el número atómico 10. Este es un número atómico 18. Este 36. Y el xenón 54. ¿Cierto? Y el radón 86. Como el más conocido, que abajo está el oganesol, que es de los últimos que se han sintetizado. ¿Ya? ¿Se fijan? Mira. 2 electrones, 10, 18, 36, 54, 86. Para no escribir, porque si no llenaríamos la pizarra de números, se toma el anterior, por ejemplo, el caso del argón, se dice neón, porque sale todo esto, y se anota 3s2, 3p6. ¿Ya? Después el kriptón se anota argón, porque arrastra todo esto, y se anota son 4s2, kriptón, no, es kriptón, es argón, 3 de 10, 4s2 y 4p6. ¿Ya? Y el xenón se toma todo esto que viene de arriba, entonces kriptón, 4 de 10, 5s2 y 5p6. ¿Ya?
Y finalmente el radón se anota xenón 4F14 5 de 10 5 de 10 6 S2 y 6 E6. ¿Ya? Ese es la cosa. ¿Se fija que ahí está el grupo? ¿Ah? Entonces tenemos en el periodo 18, que está el último, tenemos en el grupo 2 del helio, ¿cierto? Y aloja 2 electrones. Este es el único que tiene 2 electrones en su última capa, un gas noble. El neón, tomamos el helio, que es 1s2, más 2s2, más 6, 7, 8, más 2, 10. 10, después viene el argón, que es 18. 18 es ese número, y que está ahí es 18. El argón toma 6, 7, 8, 9, 10, más 6, 18. Y así. Argón, toma lo de arriba, 3 de 10. Perdón, criptón. 3 de 10, 4s2, 4p6. Criptón, 3, perdón, xenón, 4 de 10, 5s2 y 5p6. Y finalmente el radón, que es 4f14, 5 de 10, 6s2 y 6p6. ¿Se fijan? ¿Cuál es la característica? Que tienen sus electrones, sus capas completas en la última capa. 6, 7, 8. Tienen el octeto, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Tiene orbitales S y P completo. Esa es la característica de los gases nobles, que tienen su capa, sus electrones completos y corresponden a orbitales los S y los P. Los tienen. ¿Ven? El S, SP, 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 SP y SP. Esa es una de las características de los gases nobles. Entonces uno puede hacer cualquier elemento de la tabla periódica y para no escribir toda la chorrera de números por el lado, uno hace esto. Pone, por ejemplo, el criptón, que tiene 54, y puede averiguar cuál es el elemento, supongamos, el polonio, que tiene el número atómico 84. Entonces, para no escribir todos los números, se hace eso. Ahora, como ejercicio, ustedes lo pueden hacer. Pueden hacer uno por uno, ¿cierto? Siguiendo esa estructura. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, helio, 1s2. Ahí estamos. El helio dice que es 10. 10. Entonces tiene 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10. Termina el p6. El neón, grupo 3, ¿cierto? Suma 6, 7, 8, 9, 10, más los 8, 18. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y eso es lo que, a eso yo quería llegar cuando les hablé el otro día de los estados de oxidación. ¿Ah? Que si bien es cierto, algunos son positivos, otros son negativos, pero es debido a esto. ¿Ah? Es debido a esto, a la estructura atómica. Profe, ¿Sí? una consulta. A la hora de escribir esto de 4D, 10, 5, S2 y todo eso,
¿Sí? se va priorizando dejar como el N mayor hacia al último, porque por ejemplo en el argón ¿Sí? termina en 3P6. ¿Sí? Entonces, viendo el diagrama, debería seguir 4S2 después en el criptón, pero está escrito al medio, después del 3D10. 3 de 10. Aquí Está, dice que es 36, ujú. ¿cierto? El completo. Pero si tú cuentas para aquí arriba, ¿cuánto tienes? 6, 7, 8, 8, 16, 7, 18. Hasta ahí tienes 18. Hasta aquí tienes 18 electrones. Aquí tienes 18, ¿cierto? Y veníamos en el 3p6. 3p6. Sí, ¿Eh? es que mi duda va en que después del 3P6, siguiendo la flechita, debería decir el 4S, ¿no? Claro. Sí, Pero a la hora de escribirlo, se prioriza poner los números que tienen mayor nivel, como el 4S2 al final, porque son mayores. claro, el más estable, sí, claro. O sea, no sería error si tú lo pones 3p6 y después colocas 4s2, que ahí lo tienes. Y después vendría el 3d 10. ¿Te fijas? Y finalmente después venía el 4p, 4p6. ¿Y por qué se coloca así? Porque el nivel, el S y el P son más estables. Los niveles S y P son, digamos, entre comillas, son como el más fuerte de la estructura atómica. ¿Mm? O sea, pero si tú colocas acá 4S2 y 3D10, también está correcto. Ah, ya, esa era mi duda. También Gracias, está profe. correcto. Aquí lo mismo. Si coloca 5S2 y el 10 acá, claro, porque sí que es esto. ¿Ah? Pero como los niveles más fuertes son S y P, porque están más cercanos del núcleo, ¿cierto? Y aquí, este núcleo, está el N, suponte el N1, N2, N3, te fijas, se van alejando. ¿Ah? Pero eh, este nivel, el S, es más fuerte, está más cerca del núcleo que el D. El D está más alejado. ¿Mm? Entonces, tiende a la estructura más estable, al dueto. ¿Ya? Acá lo colocaron en orden, ¿viste? Venía 4p6, venía por, ¿a dónde venía? Por aquí. 4p6. Este vendría el 5s2 y después el 4d10, pero lo ponen ¿te fijas? Se prioriza este. ¿Mm? Lo mismo que acá, que para el F y para el D. ¿Ah? O sea, cuando tú hagas la estructura de este, porque el D te aparezca aquí y el F por acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se Ya. entiende. Gracias. Eso es lo que quería yo explicarles de por qué las cargas, porque es 1, porque es 2, porque es 3, porque es 4, porque es 5, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, esto uno lo lleva después a lo que es para formar los compuestos. Sodio con cloro, qué sé yo. ¿Ah? Recuerden que, por ejemplo, dijimos que el cloro en la última capa tenía, ¿cuánto tenía más? 7. El cloro, cloro, digamos el cloro. El clorito. ¿Dónde está el cloro? Ah, acá tengo el cloro. Mira, vamos a escribir el cloro. Ay, ese es el... Vamos a escribir el cloro abreviado.
¿Puedo borrar aquí? Aquí. ¿Este pedacito arriba? Lo escribimos acá. Acá. El cloro. El cloro tiene número atómico 17. El clorito es 17. ¿Digo? Ya. Entonces su estructura abreviada es neón 3S2 y 3P5. 3P5. ¿Se fijan? El P, el último, si lo llevamos a escribirlo como spin, van a ser 5, 3PX, PI, PZ. Ya, pero aquí le falta un electrón. ¿Se fijan? Y el cloro está a la derecha de la tabla periódica. ¿Qué pasa si lo juntamos con el sodio? El sodio. ¿Qué estructura tiene el sodio? El sodio tiene 11. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? La estructura electrónica del sodio no es con el neón, no es el mismo, y tiene 3S1. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Tiene 3E1. Este tendería al 3S2. ¿Ah? ¿Pero qué va a hacer? Para poder completar, completar esta capita, él dice, seamos amigos. Seamos amigos y compartimos los electrones. ¿Y qué voy a formar? El cloruro de sodio. ¿Lo fijan? Porque este está disponible, quiere compartir. Le falta el electrón. Y este se lo voy a aportar. Entonces ahí tenemos, aparece otro concepto, el concepto de compuestos iónicos ¿cierto? El elemento más electropositivo que el sodio reacciona con un elemento más electronegativo como el cloruro. Es decir, los extremos se atraen. ¿Dónde le escribo el sodio? 17. Oh, le escribo. Abajito, ahí. ¿Se fijan? 3P6, le falta para completar. Y el sodio es 11, tiene 1. Pueden compartir eso. Y ahí formar el cloruro de sodio. Por eso dijimos que el sodio tiene carga 1. Y el cloro en este caso 5. ¿Sí? Esa es una forma de entender por qué se unen dos átomos y forman un compuesto. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí se Ya. entiende, profe. ¿Se entiende? Ya. Esa es la idea, eso es lo que yo quería plantearles, para que lo tengan. Entonces no olviden este monito. Este monito es muy interesante, muy... Con ese se entiende todo, porque cómo están formados, por qué se van llenando, por qué esos numeritos arriba, estos numeritos que están aquí, por qué así, ahí aparece la curiosidad, ¿cierto? Y eso, si entienden esto, pueden hacer cualquier ¿cómo se llama? Cualquier estructura atómica. Y con, cierto que hay salvedades,
que estas estructuras a veces no son rígidas. ¿Ah? Pueden haber saltos entre medio. Eso. Entonces, ahora pasamos, nos podemos extender un poquito a lo que son la formación de las, cuando reaccionan dos sales, cuando reacciona un ácido, cuando reacciona un compuesto con otro compuesto. ¿Ah? Entonces vamos a borrar ahí. Voy a borrar la pizarra. Ya, el otro día estuvimos viendo así compuestos solos, cómo se formaban, ¿cierto? Cómo se formaba el carbonato de calcio, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros decíamos que esto venía de un anhídrido, C2 más agua, ¿cierto? Formaba el ácido carbónico, ¿cierto? Pero como este ácido carbónico tiene dos hidrógenos, estos hidrógenos pueden ser reemplazados, en este caso por calcio, ¿cierto? Y formaba, entra un calcio ahí y un calcio 2, y un calcio acá. Entonces formaba el Ca2CO3, ¿cierto? Pero como el calcio tiene valencia 2, ¿cierto? Se cancela y queda así, carbonato de calcio. ¿Ya? Bien, pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, si tengo una sal, supongamos que tenga sulfato de sodio. Tengo sulfato de sodio, Na2SO4, ¿cierto? ¿Por qué es 2? Porque el sodio tiene 1, ¿sí? Y lo hago reaccionar con cloruro de bario. ¿Sí? Tengo una sal y otra sal. Este es una sal más otra sal. ¿Qué puede resultar aquí? Que este bario reemplace al sodio. ¿Y qué va a pasar? El bario, ¿cierto? Aquí tiene el número 2. Se forma el sulfato de valencia del bario 2, ¿cierto? Valencia, se vuelve a la valencia, cancelamos. Entonces nos queda BaSO4. Así nos va a escribir. BaSO4. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el cloro? El cloro, sodio. Sodio a la izquierda de la tabla periódica, cloro a la derecha de la tabla periódica. Extremo. Que forma el cloruro de sodio. ¿Ya? Cloruro de sodio. Más. Después se equilibra la ecuación. Si yo quiero, tengo 2 cloros, coloco un 2. ¿Ves? ¿Y cuánto ahora? Tengo 2 sodios, 2 sodios. Tengo un sulfato, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Un bario, un bario. ¿Te fijas? Aquí tengo una sal más sal. ¿Cómo reconozco que es una sal? Porque tiene un anión, en este caso negativo,
y tengo un cation, un elemento metálico. Acá tengo un anión, que es este, y tengo un cation, que es el sodio. Y formé nuevamente una sal. Tengo el anión, tengo el cation. Tengo el anión, tengo el cation. ¿Ya? Sal más sal. Es un tipo de reacción. ¿Qué pasa si tengo hidróxido de sodio? No, hidróxido de sodio Profe, no se ve tan a la más izquierda. ácido clorhídrico. ¿Ves? Tengo un cation, tengo el anión, tengo, en este caso el hidrógeno actúa con valencia más 1, actúa como cation aquí, y este es el anión. Entonces, siempre en una ecuación, en una reacción, el anión y el cation se van a buscar. Entonces yo digo, hidróxido de sodio, ¿con quién sería? Con el negativo, con el este. Y el hidrógeno, con ese. Entonces formo cloruro de sodio, NaCl. Valencia del sodio 1, en este caso, está actuando con valencia menos 1. Más H y OH. H y OH, ¿qué formo? Agua. Aquí puedo sacar una conclusión. Cuando reacciona una base, ¿por qué es base? Porque tiene OH. OH y un ácido binario en este caso, ácido y una base forman una sal y agua. ¿Ya? Estos son las sales. Sales. Otra sal ¿qué otra sal? Sulfato de cobre, más, ¿qué más? Más ácido clorhídrico. ¿Qué puedo formar? El cobre positivo busca el anión, ¿ves? Formo CuCl. Y aquí yo tengo que saber con qué valencia está actuando el cobre. ¿Se fijan? Yo lo puse así. Yo lo coloco así. Tengo que poner un 2. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a saber con qué valencia está actuando el cobre. Este sería 4 por 2, 8, negativo. Este 2 por cuánto, el azufre sé que es 6. Por lo tanto, este está actuando con valencia 1. ¿Se fijan? 2 por 1, 2, más 6, 8. Y 8 negativo. Ah, este es el sulfato cuproso. Sulfato cuproso. Esto reacciona con el cation, reacciona con el anión y forma ese compuesto. Y más, este protón positivo se va con el anión, con todo el anión, y forma el ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora puedo equilibrar. ¿Cuánto tengo? 2 átomos de cobre, coloco un 2 acá. ¿Ya? Pero me aparece, si miro acá, tengo un cloro. Acá tengo 2 cloros, por lo tanto aquí coloco un 2. 2 cloros. Miro, 2 cobre, 2 cobre. Un azufre, un azufre. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos.
2 cloro, 2 cloro. Equilibrar la ecuación. Entonces, ¿qué formé? El cloruro cuproso, cloruro cuproso. ¿Por qué cuproso? Porque estoy con el cobre, sabemos que es 1 y 2. Cuproso, valencia menor. Y más el ácido, este es el ácido más, este es el producto de la industria, el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, por acento en la U. Sulfúrico. ¿Ya? Preguntas, consultas. ¿Se me corrió la ecuación? Ahí. Arriba teníamos sulfato cuproso. Lo hicimos reaccionar con ácido clorhídrico. Se nos formó, dijimos, el catión, se va con el anión. Forma el cloruro cuproso. Y el anión busca al catión y forma el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Consultas? Profe, Dígame. ¿podría explicar el otro ejercicio, el de abajo, el de la sal con sal? ¿Sal con sal? Ah, Sí. ya. Ya. Por favor. Sí. Mira, cuando mires una sal, ¿por qué está formada? Por una parte aniónica negativa y la otra la catiónica. Las sales generalmente están formadas por un metal y el anión. ¿Mm? Ya. Entonces, cuando yo confronto dos sales, lo que ocurre en la práctica, y también lo podemos hacer en la forma teórica, en este caso, este es un caso real, esto ocurre. Reacciona el catión de uno con el anión del otro. Entonces, este bario reemplaza al sodio. Aquí, bario con sulfato. Valencia del bario, 2. Y como este tenía un 2 aquí, desaparece. Y forma el sulfato de bario. Por una parte. El anión, lo tengo que mirar por los dos lados. Primero S con este, o puedo escribir este primero, da lo mismo, puedo poner este primero. El cloruro, reacciona con el sodio. Porque este toma este y este otro, el otro. O sea, 1 y 1. Parejita. Por lo tanto, el sodio reacciona, el catión reacciona con el anión y forma el cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿y el 2 que está simplificado con el 2 del bario, el que está fuera del paréntesis, ¿de dónde apareció? Acuérdate. La clase pasada les pasé las valencias, ¿cierto? Y las valencias están relacionadas con la estructura electrónica. Y el bario, en su última capa, ¿cierto? ¿Cuánto tiene? Tiene 2. Tiene 2 electrones. Termina en S2. Por eso yo les dije, tratemos de aprender estos numeritos. Y ahí va a ser más fácil entender. Es una de las cosas que yo les pediría que memoricen un poquito. Todos los elementos que le pasé el otro día. ¿Tú lo anotaste? ¿Los tienes Sí, por ahí? sí, ahora Ya. estaba revisando en el cuaderno. Claro, viste por ahí, te aparece el calcio, bario, estroncio, valencia 2. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Manejando eso, ustedes pueden hacer cualquier reacción. Y eso nos va a servir
después para comprender la estequiometría. Esto ya está mostrando ya en estequiometría. Por eso es importante que aprendamos, que yo cuando les diga, oye, aprenden estas valencias, echen una leída, escríbenla, memorícenla de alguna manera, que así va a ser más fácil de entender. ¿Mm? Entonces, aquí, ¿por qué simplificamos? Porque este 2 lo conservamos, pero como se intercambian las valencias, se escribe ese 2 y se simplifica. Y queda eso no. ¿Ya? En cambio en el sodio, ¿qué valencia tiene el sodio? Acuérdense, está en el primer grupo, el primero. Litio, sodio, potasio, ruido, cesio. Llenan el nivel S y el nivel lo llenan con un electrón. Por lo tanto, la valencia del sodio es 1. Y el cloro, en este caso, está actuando con valencia -1. Forma el cloruro de sodio. Y en 1H con hidrógeno siempre van a formar agua. Siempre que ustedes tengan un ácido y una base, van a formar agua. Se va a neutralizar. ¿Mm? Y así hay N ejemplos. N ejemplos. A ver, veamos otro. Veamos otro. Veamos otro. Veamos otro. Veamos otro. K2 o 4 más potasio más más óxido vale, pongamos, ya, óxido vale. Pongamos que es óxido vale. Vea, óxido vale. Este es cromato de potasio. Cromato de potasio más óxido de bario. De bario. Dijimos que S reacciona con este catión. S con S y el potasio se va con el oxígeno. Entonces vamos a formar el Ba2 CdO4, paréntesis, valencia del bario 2. En este caso, más el oxígeno relaciona con el potasio. Se forma el KO, valencia del potasio 1, del oxígeno 2, K2O. Acá cientificamos, es lo mismo. Se forma el BaCdO4 más K2O. ¿Sí? Potasio, ¿cuánto tenemos? 2. 2 potasios. Cromo, ¿cuánto tengo? 1, 1. Vale, ¿cuánto tengo? 1, 1. Oxígeno, 4 tengo 5. ¿Cierto? Aquí puedo jugar. Puedo jugar. Puedo poner un 5 hasta equilibrar. ¿Ah? Puedo poner ya, sumamos 5. 5 por 2, 10 potasio. Entonces voy a tener que poner un 5 acá. Tengo 5 cromos, coloco un 5. Sí, voy a tener 5 varios. Coloco, como tengo 5 varios, coloco un 5 acá también. ¿Ah? Ahí tendría. 5 por 2, 10 potasio. 5 por 2, 10 potasio. 5 varios, 5 varios. 5 oxígenos, 5 oxígenos. ¿Ya? Pero 5 por 4 tengo 20 oxígenos.
5, 4, tengo 20. Estoy desbalanceado los oxígenos. Ya, pero ahí tengo que empezar a buscar números para que esto esté igual. Pero en esencia, para no olvidarlo, yo me conformo con eso. Hasta el momento. ¿Ya? Formo cromato potasio en ovario, formo el cromato ovario más óxido de potasio. Cuatro, 5, 8. Ah, está equilibrado, po. Estoy leseando, po, chiquillos. Está equilibrado porque tengo, mira, tengo 2 potasios, 2 potasios. Tengo 4, 5 oxígenos, 4, 5. Está equilibrado. Eso es lo que se forma. Se forma el cromato de bario y el óxido de potasio. ¿Ah? Siempre tomen el catión con el anión. El anión se toma completo. Cuando vean una sal que tiene 3 elementos, esta parte, el catión siempre va solo. Imagina que la hacen una línea y dicen, este es el catión. ¿Ya? Por eso hubo una clase que hablamos de nomenclatura, cómo se nombran los compuestos, los elementos. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Ninguna, profe. ¿Sí? No ¿Se hay dudas, entiende? profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Preguntas? Por el momento ninguna, profe. Aquí varios. Ah, Por el momento ninguna. ninguna pregunta. Ya. Ya, está bueno, porque con esto nosotros vamos a empezar a estudiar la próxima clase. Por eso todo esto va encadenado. ¿Se fijan? Ya vamos todos encadenados. La próxima clase estaríamos partiendo con estudiando estequiometría. ¿Ah? ¿Cómo reacciona? ¿Cuánto reacciona de esto con esto? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto necesitamos producir? ¿Cuánto es lo necesario? Y empezamos a hablar de reacción limitante, ¿sí? Que es aquel que nos limita, nos dice hasta aquí puedo producir. ¿Sí? Es decir, si tengo, supongamos, 1 kilo de esto y lo voy a relacionar con medio kilo de esto, averiguo cuánto se va a formar. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que puedo formar? ¿Sí? Ya estamos entrando a lo que es la base de la química. ¿Sí? De ahí partimos. Entendiendo la estructura atómica, los electrones, ¿de qué se trata? La estructura, el 1s, 2s, ya. Todo eso. Después empezamos a hablar de valencia, porque es la valencia. Y ahora estamos formando compuestos. Eso, chiquillos, eso sería por ahora. Entonces, la próxima clase vamos a hablar estaríamos estudiando algo de ya estequiometría. Consultas, preguntas, háganmelas nomás. Ahora podemos, si quieren alguna duda, alguna cosita que quieras aprender adicional, si los puedo ayudar, háganmela nomás. Voy a estar cansadito ya. Nos queremos descansar. Bien, chiquillos, nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén bien. Gracias, profe, que esté bien. Ya. Chao, Ustedes también. profe, que esté bien. Listo. Chao, chao. Chao, gracias, que esté Chao, nos bien. vemos.